Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, cómo la recién formada República de Chile, allá en el siglo XIX, se lanzó a la conquista de sus territorios del sur. Ojo que estos no estaban integrados, y este proceso, bueno, cambió el mapa del país para siempre. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido. Primero, veremos qué pensaban las élites sobre el sur. Después, los primeros movimientos en Chiloé y Magallanes. Luego, cómo fue la llegada de colonos europeos. Nos meteremos de lleno en la ocupación de la Araucanía y al final vamos a analizar el tremendo impacto que tuvo todo esto. Es un viaje clave para entender cómo se formó Chile. Bueno, empecemos por el principio, porque para entender por qué el Estado hizo lo que hizo, primero hay que entender qué ideas había en la cabeza de la élite chilena de esa época sobre las tierras del sur. Es que es fundamental partir de esta base. El país, en la práctica, estaba partido en dos. Durante siglos, el río Biobío fue más que una frontera natural. Era un límite político y cultural. Al sur de ese río, el pueblo mapuche era autónomo. El nuevo Estado chileno, pues su control real apenas llegaba a un par de ciudades costeras. Y aquí, con esta cita, tocamos un punto clave. Fíjense en esta idea que dominaba el pensamiento del siglo XIX. El sur era visto como un espacio vacío, casi como una hoja en blanco, lleno de riquezas, pero desaprovechado. ¿Se entiende la lógica? Esta idea de un territorio que no producía fue en el fondo el gran motor ideológico, la justificación perfecta para todo lo que vino después. Y ojo con esta otra cita, de alguien tan influyente como Domeyko, porque va un paso más allá. El tema no era solo económico, para nada. Había todo un proyecto para, digamos, mejorar a la población local. Una visión que, vista desde hoy, es claramente racista y que buscaba una transformación cultural profunda. Entonces, con esas ideas como combustible, ¿cómo se empezó a materializar la expansión? Pues, los primeros movimientos fueron súper estratégicos. Se enfocaron en asegurar los dos extremos de la zona. Por el norte, Chiloé, y por el sur, Magallanes. El primer paso, como vemos acá, fue puramente militar. En Chiloé, donde vivían comunidades Huilichí y Chono, el objetivo era uno y muy claro: sacar al último bastión español que quedaba en Chile. Y se logró, en 1826. Con esto, se consolidaba el territorio nacional. Ahora, si nos vamos bien al sur, a la zona de Magallanes, la jugada fue geopolítica. Se fundaron asentamientos como el Fuerte Bulnes. ¿Para qué? Para asegurar la soberanía sobre el estrecho de Magallanes. Pensemos que en esa época era una ruta de navegación importantísima a nivel mundial, en un territorio habitado por pueblos como los Cahuéscar, Yagán, Aoniqueng y Selknau. Ok, con los extremos norte y sur ya bajo control, el Estado chileno cambió de estrategia para la zona central del sur. Ya no bastaba con el control militar. Ahora el plan era otro: llenar ese territorio con nuevos habitantes, gente traída directamente desde Europa. En esta región, la de los lagos, que es súper fértil, el objetivo era bien concreto: ocupar la tierra y ponerla a producir. Y para eso, el gobierno no se quedó esperando a que la gente llegara sola. No. Creó una política de Estado, con una ley y todo, la Ley de Colonización de 1845, para planificar esta ocupación. Y acá hay un detalle que es crucial. No se trataba de cualquier inmigración. Fue un proceso súper dirigido. Se buscaba a un tipo de persona muy específico, con ciertas habilidades y sobre todo con las características culturales que la élite chilena consideraba deseables para el país. Y esta cifra nos da una idea de la escala de este plan. Estamos hablando de unos 4.000 colonos que llegaron a través de estos programas del Estado. Imagínense, una movida que cambió por completo el paisaje económico y la gente de la región, para siempre. Bien, y ahora llegamos al nudo de todo este proceso, la Araucanía, el corazón del territorio sur, las tierras autónomas del pueblo mapuche. Y fue acá donde el Estado chileno usó sus estrategias más duras, más directas y, por supuesto, más violentas. En la Araucanía, el objetivo del Estado era doble y conectaba con las ideas que ya vimos.
Por un lado, unir por fin el país por tierra, que estaba partido, y por otro, abrir esa región, que era enorme y muy rica, a la explotación agrícola a gran escala. A ver, esto no pasó de un día para otro, fue un proceso largo y que fue escalando. Como podemos ver, todo arranca con gente que se va instalando por su cuenta, pero después la cosa se pone seria. El Estado militariza la frontera, y de ahí el siguiente paso fue una conquista militar en toda regla. Una vez sometido el territorio, ¿qué viene? La consolidación. Se fundan ciudades, llega el ferrocarril, se dictan leyes, el Estado se instala para no irse más. Bueno, es evidente que todo esto tuvo un impacto gigantesco y que dura hasta hoy. Y para entenderlo de verdad podemos mirarlo desde dos veredas completamente opuestas, usando dos conceptos que lo explican muy bien. A ver, desde el punto de vista del Estado chileno, esta expansión fue un éxito total. Fue un proceso de territorialización. ¿Qué significa eso? Que logró imponer su poder, sus leyes y su economía en una zona que antes simplemente no controlaba. Pero claro, para los pueblos que ya vivían en esas tierras, este mismo proceso fue exactamente lo contrario, una desterritorialización. Es decir, la pérdida de sus tierras, de su autonomía como pueblo y, en definitiva, de su forma de vida tradicional. Entonces, si tuviéramos que sacar una conclusión clave, sería esta. La gran visión que tenía la élite del siglo XIX de un Chile unificado, con un sur productivo e integrado, bueno, esa visión se cumplió. Al menos, claro está, desde la perspectiva del Estado y de su proyecto de nación. Y con esto llegamos al final, pero nos queda una pregunta flotando en el aire. Claro, el mapa de Chile se redibujó en el siglo XIX, pero ¿acaso las consecuencias de ese proceso terminaron ahí? Para nada. Los ecos de todo esto resuenan, y vaya que resuenan fuerte hoy en día. Pensemos en el conflicto en la Araucanía, en los debates sobre las tierras, sobre la plurinacionalidad. Nada de eso es nuevo, nada de eso surgió de la nada. Todo tiene su raíz en este proceso de expansión. Es, en definitiva, una herencia que sigue muy, pero muy viva, y que continúa marcando el presente y, sin duda, el futuro del país.